Buenas tardes, profesor. Disculpe, el autor nos decía que era análisis de datos con SPS. ¿Cuál es el autor, por favor? Pardo y Ruiz. Se los mandé aquí al. Se los mandé al Gmail. Aquí está, este. Entonces, recomiendo que lean el capítulo. Se llama Análisis Exploratorio. Cardato, archivo. Muchas gracias, muchas gracias, profesor. Análisis. Este. Capítulo 11. Análisis exploratorio. No es tan largo, ¿no? Es accesible. Entonces, miren, acá por ejemplo, como el compañero decía, 4 vamos a poner 3 2 2 4. Ve que el del Google Phone está el micrófono abierto, por favor. Eh, el Google Phone lo va a bajar en palabras, ¿no? Aquí va a decir muy insatisfecho, hombre, mujer, etcétera. Entonces, nosotros, así se va a descargar del phone. Entonces, nosotros hacemos esto, copiamos aquí, selecciono y copio para que quede el mismo formato y voy a acá buscar y seleccionar, buscar y seleccionar, reemplazar, voy buscar 4, reemplazar con 4. Ya está, se reemplazó. Hacemos lo mismo. Voy a repetir. Estamos aquí, estas son las palabras, ¿no? Son palabras y lo queremos a número. Vamos a buscar y seleccionar. Reemplazar. Buscar, busca, ¿no? Vamos a buscar el 3 entonces. Ahí no encontró, no detectó el 3. Buscar siguiente. Reemplazar. Vamos a reemplazar el 3 por 3. Reemplazar todo. Ya está. Y así con el 2, ¿no? El 2 por. Ya está. Simple, ¿no? Simplísimo. Hagamos un ejercicio Sí, maestro. similar aquí en SPSS. Maestro, escríbalo de acuerdo en desacuerdo, ni de acuerdo. A ver, ¿qué tal? Esto es lo que no hay que hacer. No, aquí ya no puedo no puedo dar otro espacio aquí. ¿Ve? No permite. No lo hagan. No se metan a meter palabras donde está hecho para que esto sea número. Porque es un espacio de número. Control F. Reemplazar.
buscar 2, reemplazar, buscar 2, ve, a veces esto se pone pesado y no detecta, ¿no? Mire, aquí tengo, escribí 2, no lo encuentra. Es porque hay un lenguaje ahí que no lo está reconociendo. Ahí lo cambió. Reemplazar. Y ya está. Control F. Buscar, si quieren buscar. Y reemplazar desde aquí. Reemplazar con. No pierdan el tiempo haciendo malas tabulaciones. Lo que es número. Y lo que tiene que ser palabras son palabras. Pero acá no van palabras. Es distinto que yo aquí a números le asignemos etiqueta, pero ese no es el rollo. Y del Excel ya aprendieron, ¿no? No resiste mucho análisis esto. Vamos con estadísticas descriptivas. Entonces, lo que vamos a ver, estos son los componentes de la estadística descriptiva. Tendencia central, medida de dispersión, medida de posicionamiento, medida de distribución. La media es el promedio. Es una suma simple partido por el número de elementos. Mediana es ordenar los casos de menor a mayor, tener presente el porcentaje acumulado y se agrupan en dos zonas. El puntaje que tiene hasta el 50% es la mediana. Esto es más fácil si se lo explico con un archivo. Me interesa solo la mediana aquí para explicarle el concepto. Si nosotros tenemos, miren, aquí va la edad, desde 15 a 46, de una encuesta de alguna cosa, de donde sea, no importa, tenemos 2.346 casos, hay 16 perdidos, hay 16 personas que no declararon su edad y están ordenadas de menor a mayor. ¿Qué es lo que es la mediana? Es ordenar las frecuencias de los casos, las frecuencias de los casos de menor a mayor y detectar, teniendo presente el porcentaje acumulado, hasta dónde, qué puntuación tiene hasta el 50%. Es el concepto de mediana. Entonces, siguiendo lo que yo les dije, están los casos ordenados de menor a mayor, desde 15 a 46. Tienen el porcentaje acumulado. Lo que hace el porcentaje acumulado
ingresa a un conteo la frecuencia del caso anterior. Esto, por ejemplo, el porcentaje, vean siempre porcentaje válido. Que el porcentaje incluye a los perdidos. Por lo general los perdidos no entran al análisis, porque es gente perdida, gente que nos da su opinión. Y como da su opinión, no nos importa, se van. No entran a un análisis, a no ser que en casos muy extraños sea parte de tu interés conocer los perdidos. Los perdidos, gente que no responde, como no responde, no se analizan. Entonces, nos posicionamos en el porcentaje válido. Esto dicen que hay 304 personas que tienen 15 años y eso corresponde al 13% del 100% de casos que responden en la encuesta. Claro, y el porcentaje acumulado, que es aquí 33, suma el 13 con, le suma, de los 304, le suma 442, que corresponden a un 18.7% del total de personas que escriben que responden la edad. Entonces, si se fijan aquí, el 31.8% tiene desde 15 hasta 16 años, porque está sumando estas dos cosas. La mediana es, manteniendo estos casos ordenados, teniendo presente el porcentaje acumulado, va a ser la puntuación. Pensemos esto como puntaje. Pensemos que la edad es un puntaje. Entonces va a ser la puntuación que tiene hasta el 50% de los casos ordenados de menor a mayor. Eso es un puntaje que tiene hasta el 50% de los casos ordenados de menor a mayor, para ser más específico, teniendo en consideración el porcentaje acumulado. Y tiene que ser el 50% inclusive. Entonces, nosotros vemos, teniendo los porcentajes acumulados, está el 48%. El 48% el 48% no incluye el 50%. Lo saltamos a 63,3%. Y ustedes dirán, pero eso es más del 50%. Sí, se pasó del 50%. Es más del 50%. Pero la mediana debe incluir el 50%. Entonces, mirando los porcentajes, la mediana debería caer acá, 18. Y nosotros vemos, la mediana es 18. El mínimo, el caso mínimo es 15 y el máximo es 46, que es una persona adulta que estudia en la universidad. Esa es la mediana. El promedio no me parece mayor explicación, ¿no? Me parece que todos sabemos lo que es la media porque en la escuela nos enseñan a calcular las notas por el promedio. Hay otro concepto que es la media ponderada. La media ponderada es cuando uno le entrega un peso relativo. Por ejemplo, acuérdense acá en la escuela, cuando en la universidad nosotros nos decían calificación 1.
30%. Calificación 2. 30%. Examen 40%. Porque se acuerdan que en este caso no todo tiene la misma importancia. El examen tiene un 40%. El examen es más importante que la primera y la segunda, ¿no? Pero si nosotros tenemos presentes las dos calificaciones, es 60, es más que el 40. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos, calculábamos para ver las notas, ¿no? Por ejemplo, en Chile las calificaciones son de 1 a 7, ¿no? Entonces uno hacía esto, ¿no? 4,3 por 0,3 más un 5,6 por 0,3 y nosotros empezábamos aquí a jugar hasta que nos diera qué nota necesitábamos para aprobar la asignatura. Entonces pensemos un 6,5 por 0,4 y aquí igual nos da el 100%. Esa es la idea de la media ponderada. La ponderación es esto, ¿no? Tener la calificación, multiplicarlo por un peso relativo, ¿sí? Generar otra suma, multiplicar el peso relativo, y todo eso está vinculado con una gran suma. Simple, ¿no? Todo, yo creo que en algún momento hicimos estos cálculos para saber cómo nos estaba yendo en la escuela, para ver si nos aprobábamos, desaprobábamos o si teníamos la nota de corte para eximirlo del examen, para no dar el examen final, ¿no? A veces te decían con un 5,8 en Chile, ¿no? Que es de 1,7, con un 5,8, bueno, uno no daba examen. Bueno, entonces uno calculaba qué nota debía tener para eximirse del examen. Ese es el concepto de media ponderada. Este es el ejercicio de ponderación, asignar un peso, un porcentaje, un peso relativo. Esa es la palabra, es un peso relativo, es un peso porcentual relativo. Eso se usa cuando forzosamente algo pesa más que otra cosa, ¿no? A veces en las canastas de alimentos, para componer un índice, hay cosas que son más importantes, ¿no? La comida tiene una mayor importancia que la diversión. Por eso es ese concepto de media ponderada. Mediana. La moda no es otra cosa que el valor que más la ocurrencia que más se repite. Y eso es fácil recordar, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, el cantante que está de moda es el cantante que va a salir más veces. No sé, la canción más tocada en el año es la canción de moda, ¿no? Porque tiene el mayor número de ocurrencia, esa es la moda. El concepto de mediana está claro, más o menos. Es otro ejemplo. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Profe, cuando la frecuencia acumulada usted llega a ser 50%, ¿la mediana tiene algún asunto distinto para calcularla? Porque es que yo lo estoy haciendo aquí en mi SPS
y tengo un porcentaje acumulado de 50 y no me coincide con la mediana que me arroja el SPS. Pero hoy miro la siguiente edad y pareciera que sumara los dos y los dividiera entre dos. En SPSS, Sí, el rollo a es mí bien no por... simple. El porcentaje acumulado, el 50% es la mediana, no hay otra cosa. Es el percentil 50, es el cuartil 2, es la mediana. Entonces debo mirar porque algo está pasando, porque le estoy buscando la mediana en el ejercicio de la edad y no me coincide con el valor, con el porcentaje acumulado de 50. Bueno, revisalo, ¿listo, profe? Sí, algo tiene que estar viendo mal porque esto no, el SPSS no piensa muy distinto que acá el porcentaje acumulado va incorporando, va incorporando la frecuencia anterior. Y donde cae el 50 es que tiene que ser el 50,000 o más. El 49,99 no contiene el 50%, por eso aquí el 48 no tiene la mediana. El 63% sí contiene la mediana, porque es el 50%. ¿Y eso cómo se interpreta? Ojo aquí, miren. El 50% el 50% de los encuestados tiene desde 15 hasta 18. O dicho de otro modo, el 50% de los encuestados tiene 19 o más años. Desde 15 hasta 18, o el otro 50% tiene más de 19 años. De 19 años hasta 46. Porque son intervalos, desde hasta, más de hasta. Son como corchetes que se abren y se tienen que cerrar. La famosa desviación. La famosa desviación estándar. Entonces, media, mediana, moda. Ojo que la mediana no es la mitad de la población tiene 30 años. Eso es malo, no lo escriban. Uno no puede decir la mitad de la población tiene... entonces yo veo aquí la mediana. Si yo le digo interprete la mediana, si ponen la mitad de la población tiene 18 años. No, eso es falso. La mitad de la población no tiene 18 años. La mitad de la población tiene desde 15 hasta 18 años. Porque la mitad de la población no tiene 18 años, ¿no? Eso significaría que el 50% de la población tienen 18 años, y eso no es. Es desde hasta. O si lo quieren ver desde más, tiene más de el año que está cortando la mediana hasta el final. Pero se entiende mejor diciéndolo desde el inicio hasta la mediana. O más de hasta. Esos son los conectores que hay que usar. Esto es... imaginemos una maratón familiar en que hay 100 corredores y la registran, y queremos ver el concepto de desviación estándar es qué tan alejados están los casos en torno a la media.
qué tan alejados están los casos en torno al promedio. Entonces, imaginemos, tenemos una serie de corredores. ¿Qué es lo que pasa? Cada corredor con un bloc de notas. El concepto de dispersión es algo que está dilatado. La dispersión es qué tan diluidos están los casos, o el antónimo qué tan concentrado. Concentración es el antónimo de dispersión. Entonces, imaginemos que hay corredores, ¿no? Muchos corredores que están en una contrarreloj, están en una maratón familiar. Caen los 30 minutos, vienen los jueces y registran, digamos, cuánto avanzaron. Hay personas que incluso podrían haber avanzado 0 kilómetros. Otra persona podría haber corrido, imaginemos, 20 kilómetros, ¿no? Entonces, vamos a poner, ¿no? Mínimo 0 km, máximo 20 km, promedio 10 kilómetros. ¿Sí? Y vamos a poner n igual 100. Entonces, el concepto de desviación estándar, que es una medida de dispersión, es conocer qué tan alejados están los casos en promedio en torno a la media. Entonces, imaginemos que esto hay que hacerlo con pocos casos para que se entienda. El corredor A corrió 12 km. Eso significa que está más 2 km sobre la media, ¿cierto? El corredor B corrió 10K. Eso significa que está 0 kilómetros de distancia en torno a la media. El corredor C, pensemos, eso significa que está menos 3K sobre la media. Hola. Hola. ¿Lo escucho? Continúe, doctor. Bien. Al principio es difícil entender el concepto de desviación estándar porque es como muy abstracto. Entonces, a ver. Y tenemos, por ejemplo, vamos a tener una persona que corrió 11K. Eso significa que está más 1 km en torno a la media. Si nosotros metemos a esto a una ecuación, y tenemos presente, estos son distancias.
lo que significa, por ejemplo, el promedio menos distancia. Caso A. Menos distancia del promedio. Corredor B es el promedio menos su distancia. Así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo la desviación estándar? Que teniendo presente todos los corredores, hay una distancia promedio en torno al promedio al promedio que tienen los corredores, ¿no? Entonces yo aquí estoy imaginando que el promedio el promedio de distancia son 10 km. Entonces aquí yo estoy diciendo que hay corredores que están sobre el promedio, corredores que están, por ejemplo, que es el mismo que el promedio, y corredores que corrieron menos que el promedio. Entonces la desviación estándar es una distancia promedio que digamos que representa qué tan alejados están los casos teniendo presente el promedio. Parece como un trabalengua, pero con la fórmula se los voy a explicar. Ya, aquí está. Fíjense, acá solamente no vamos a entrar a hacer un ejercicio con fórmula porque no viene al caso, pero lo que estaba intentando de explicar lo de las distancias en torno al promedio lo ejemplifica esta fórmula. La sumatoria, esta sigma de aquí, significa una sumatoria. Y ese sub i corresponde que cada caso va a estar ejecutándose con un operador de sumatoria. Entonces esto significa que para el caso A es el promedio es lo que el tipo corre menos el promedio más lo que corre el corredor X sub B menos el promedio más lo que corre el corredor C menos el promedio. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto va elevado al cuadrado, porque ese cuadrado significa, porque si nosotros hiciéramos la sumatoria, esta suma de todo la distancia corrida por los corredores menos el promedio daría 0. Entonces, para evitar que esta cosa, por una cosa geométrica, si nosotros sumamos todo y vemos la distancia promedio, vemos lo que corre cada corredor menos el promedio. Si no lo elevamos al cuadrado, daría toda esa sumatoria 0. Entonces vino un matemático muy astuto, lo hizo al cuadrado, y como los números al cuadrado no tienen interpretación,
se le aplica la raíz. La raíz cuadrada con la elevación al cuadrado se anula y queda un número. Y todo eso es partido por n. En el fondo es como si son distancias promedio en torno, teniendo presente el promedio de casos. Entonces aquí nosotros tenemos que hay un promedio 10 y esto habría que calcularlo, ¿no? Pero vamos a suponer que la desviación estándar son 2K. Imaginemos que aquí tenemos muchos casos hacia abajo, ¿no? Muchos casos hacia abajo. Eso significa que la totalidad de los, sabiendo que el promedio, ¿no? Promedio, media, es lo mismo, ¿no? Teniendo presente que la media son 10 kilómetros, la desviación estándar son 2 kilómetros. Eso significa que la totalidad de los corredores, teniendo presente la totalidad de los corredores, se alejaron en torno a la media 10 kilómetros en una corrida familiar que duró 30 minutos. La desviación estándar tiene que estar en el mismo ejemplo, la misma unidad de medición que la media. Es la misma unidad de medición en que están los datos, en que está la media. Son 2K, son dos unidades de kilómetro de desviación estándar. Hola. Hola. Hola, maestro. Sí, una preguntita. ¿Qué valor de desviación estándar consideraría yo que está cercano a la media? Un valor aproximado que nos dé un indicio de que no está tan disperso, así en valor numérico. No hay valor numérico en sí mismo, porque depende de las unidades. No es lo mismo una tonelada que un centímetro. Y como eso tiene que ver en relación con su propia escala de magnitud, es buena su pregunta, que para eso, para saber si esto es mucho o poco, se usa el cociente de variación, que ya se los voy a explicar ahorita, pero entendamos el concepto de dispersión. Por ejemplo, vamos a tener la escuela, el grado, o que el curso, ¿no? En Chile decimos curso, pero ustedes le dicen el grado. Grado A. Imaginemos, voy a poner en el caso chileno en que las calificaciones son de 1 a 7. Y la nota de aprobación es 4. Entonces tengo el grado A y tengo el grado B en una misma escuela, ¿no? Son paralelos. El grado A, imaginemos que hay varios niños que tienen calificaciones 1, más 1, más 1, más 1, más 7, más 7, más 7. Eso igual, no. Va a dar igual un promedio de 4. Imaginemos otro curso en que tenemos los mismos niños
Tenemos dos cursos y esto nos sirve para entender qué es la dispersión. Tenemos dos cursos en que los dos tienen promedio 4. Promedio 4. Promedio 4. ¿Sí? Entonces uno podría decir, los dos cursos son iguales, es lo mismo, porque sacaron el mismo promedio. Tienen la misma medida, son dos cursos que son iguales, tienen igual desempeño. Pero eso no es así. Porque aquí hay casos extremos. Estos son casos extremos que están, miren, son 4, el promedio es 4. Acá están alejados 3 puntos bajo la media. Y acá están cada tipo de estos está 3 puntos sobre la media, está sobre la media, está alejado del promedio. Abajo hay 3 tipos en que cada uno está un punto alejado del promedio, hacia abajo. Y aquí hay 3 tipos que están un punto sobre el promedio. En este hay mucha dispersión y aquí hay poca dispersión. Pedagógicamente es más crítico el grado A. ¿Por qué? Porque significa que tienen la mitad de los estudiantes que están entendiendo todo o están teniendo las máximas puntuaciones y tiene la otra mitad de estudiantes que no están entendiendo nada, ¿no? O están teniendo el mínimo del desempeño, nulo desempeño. En cambio aquí tienen 3 estudiantes que están entendiendo un poquitito menos que el promedio y aquí hay 3 estudiantes que están entendiendo un poquitito más que el promedio. Esto es un grupo más compacto, hay menos dispersión. Esto es un grupo disperso. Ya vamos a ver que el promedio no es el mejor estadígrafo para explicar la distribución de los casos, porque está sumergiendo estos casos extremos. Estos son casos extremos. El 1, gente que no entendió nada, digamos, si imaginemos que la prueba está midiendo lo que efectivamente entienden en clase, ¿no? Hay tipos que no entendieron nada y tipos que entendieron todo. En cambio aquí es gente que entendió un poquitito menos que el promedio y otra gente que entendió un poquitito más del promedio. Tienen el mismo promedio, pero son realidades son distribuciones de casos muy distintas. Aquí va a dar una alta dispersión, una alta desviación estándar y aquí va a dar una baja desviación estándar. Y como sabemos, si vieron los videos, verán la explicación que doy. ¿Cómo sabemos si esto es mucho o es poco? Según el cociente de variabilidad, que es la desviación estándar partido por la media multiplicado por 100. Memoricen esta ecuación bien simple porque les va a servir cada vez que tengan que explicar a alguien lo que es la dispersión o escribirlo en una investigación. A mayor cociente,
a un USB, mayor dispersión. Cuando el cociente es mayor a 30%, los datos ya no estarían dentro de una curva normal, que ya les voy a explicar. Y la desviación estándar no tiene poder de inferencia. Regla de oro. Si usted me dice que le diga un número que va a ser mucha o baja dispersión, transfórmelo teniendo presente la desviación estándar y el promedio a cociente de variación y vea si es mayor o menor al 30%. Menor a 30%, poco. Mayor a 30, mucho. Así de simple. Cuando le explique el miércoles, voy a explicar la curva normal. Vamos a entender mucho estas cosas, pero la lógica es eso. Mientras mayor el cociente de variación, mayor es la dispersión. ¿Y qué es lo que pasa? Como esto son magnitudes que son distintas, ¿no? No es lo mismo un centímetro que un año luz, ¿no? O que las distancias cósmicas, por decirlo así. A esa distancia cósmica o a ese centímetro hay que compararlo con el cociente de variación. Y eso, ese porcentaje es un lenguaje común. Si usted gana 10.000 soles y le incrementan el salario en un 10%, ese incremento va a estar acorde a los 10.000 soles que gana. Una persona que gana 2.000 soles y le incrementan el salario en 10%, tiene la misma relación. Pero claro, a la persona que gana 10.000 soles le está teniendo menos soles de incremento, porque el incremento es porcentual respecto a sí mismo. ¿Sí? Pero si son números distintos, ¿no? Pero si viene alguien y dicen, sí, a todos mis trabajadores de mi empresa, yo soy muy justo, le subí a todo el 10%. Claro, ese 10% como el porcentaje es como una forma es un lenguaje como para equilibrar algo, es proporcional a sí mismo. Esto es el mismo concepto con el cociente de variabilidad. La desviación estándar, para entenderla, es mejor entender que un 20% de cociente de variabilidad es mayor dispersión que algo que tiene 10%. Y eso sirve para poder comparar magnitudes distintas. Por ejemplo, si usted está viendo el peso corporal medido en kilogramos y está viendo la altura medida en centímetros, los metros con los kilogramos son unidades distintas, ¿no? Pero se podrían comparar al aplicar el cociente de variabilidad a cada cosa. Yo les podría preguntar, ¿cuál de estas dos unidades de medición tiene mayor dispersión? Bueno, la que tenga mayor cociente de variabilidad. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Va quedando claro? Más o menos, ¿no? Maestro, Sí. maestro,
A ver, cuando el coeficiente de variabilidad, vamos a suponer que me sale un 40% en una investigación, ¿eso ya qué indicativo me estaría dando para poder ir viendo? O sea, ¿qué cosa me va avisando eso? Que los datos no son confiables, No, sí, etcétera. eso ¿Se puede impedir? no tiene nada que ver con la confiabilidad. Significa que tus datos están muy dispersos y ya está. Estás teniendo una distribución de datos como el grado A, pero no dice nada, ¿no? O sea, no piensen que porque algo tiene mucha dispersión, los datos están mal recogidos o son inválidos, no, nada. Es que lo que la dispersión es eso, hay una gran distancia en torno al promedio. Y si usted dice que es 40, ya la desviación estándar, es que, ¿cuál es la importancia de la desviación estándar? Es que cuando los datos están en una curva normal, que cuando están los datos en esta composición, que ya les voy a explicar todo esto, qué significan estos porcentajes y estas zonas de cobertura, pero cuando tienen esta distribución que hay pocos casos, esto es, miren, fíjense, estos son las unidades, digamos, son el número de casos, y estos son las distancias. Bueno, por ejemplo, acá puede ser... ¿Está compartiendo o no? ¿Sí? ¿Está viendo? ¿Están viendo esta curva? Ya, correcto. Sí, se observa, profesor. Ya. Esto es un rollo bien largo de explicarte, entonces quiero explicarlo hoy día así por encimita. Estos van a ser números de ocurrencia, ¿no? Frecuencias. Y acá van a estar las unidades. Cuando hay, digamos, pocos números, pocas personas, en los casos extremos en las unidades de la escala de medición, pensemos en el peso. Acá va a haber números de personas que, alejándose del cero, van a haber cada vez más personas hacia arriba, digamos, en la vertical, y en la horizontal, mientras más lejano al cero, son gente cada vez con mayor la cantidad de atributos. Aquí hay poca gente que tiene, por ejemplo, poca altura. Acá están la gente que registró el peso más pequeño, la altura más pequeña, y acá está la gente que registró la altura máxima. Pensemos en una persona que mide 2 metros. Cuando se registra una... Se registran casos en que la mayoría de los casos están en torno al promedio. Este mu es el promedio. Cuando la mayoría de los casos están acá centrado el promedio y hay colitas, poca gente en los extremos, se habla que está en una campana de Gauss o en una curva normal, y esto tiene una interpretación que ya hay que dedicarle hartas horas para entenderlo, pero cuando estamos frente a esta presencia, y lo vamos a ver con el test de Normandía, el Comodoro Smirnov, podemos usar la desviación estándar para hacer inferencia. Estamos en una muestra y podemos saber de un universo que es desconocido. La desviación estándar que nosotros tenemos
va a ser un aproximativo, un proxy al universo, que es desconocido. Si el cociente variaría en más del 30%, hay una dispersión tan larga que no es compacta. Y como hay una dispersión que no es compacta, no se pueden hacer inferencias por medio de la desviación estándar. Es todo como un rollo matemático que se va juntando y va llevando a otra explicación. Ya vamos a ir viendo. Sigamos con los componentes. La varianza no es otra cosa que la desviación estándar al cuadrado. Esta es la varianza y esta es la desviación estándar. A la varianza le aplican la raíz cuadrada y se convierte en la desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que la varianza va a dar un número elevado al cuadrado. Y como eso no tiene interpretación, se le aplica la desviación estándar. Pero son, digamos, por decirlo así, la misma cosa. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Trabajemos con la varianza, porque ¿qué es lo que con la desviación estándar? La varianza da un número cuadrático que no tiene interpretación. Entonces, por eso viene un matemático muy astuto y le aplicó la desviación estándar, o sea, la raíz, le aplicó la raíz a la desviación estándar. ¿Se fijan que es la misma? Es casi la misma ecuación, solamente que difiere que la desviación estándar tiene una raíz cuadrada grande a todo el operador de suma. Eso es para sacar, es para eliminar esta elevación cuadrática. Simple, no se enrollen mucho. La varianza en la desviación es la varianza en la desviación estándar al cuadrado y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Profesor, siempre yo escucho hablar de la varianza, pero ¿tiene alguna utilidad, alguna interpretación, profesor? Sí, es esto mismo, pero lo que vamos a escuchar después cuando veamos prueba de hipótesis es el análisis de la varianza, el famoso ANOVA. ¿Qué es lo que se hace? La fórmula comparan la varianza para ver si hay diferencia en las medias, pero lo que se interpreta es la desviación estándar. Esa es la confusión. Lo que estamos calculamos la varianza. Esta es la fórmula de la varianza, pero al aplicarle la raíz tenemos la desviación estándar y los cálculos que se hacen para ver las pruebas de hipótesis con la igualdad de media se hacen con la varianza, pero no tiene interpretación porque usted no puede interpretar un número al cuadrado. No existen la distancia al cuadrado.
Una persona no puede correr 5 kilómetros al cuadrado, porque sería como correr en varias dimensiones. Me ha comprendido. Eso es. Esto es como un shock de estadística. Rango. Rango no es otra cosa que la unidad registrada del caso más alto menos la unidad mínima registrada. Y eso da un rango, da un intervalo. Por ejemplo, si la edad mayor es 40 y la edad menor es 30 en un hospital, tenemos que el rango va a ser 40 menos 10, 30. Tiene un rango de 30. Hay una amplitud del intervalo de 30 años. Esa cosa es el rango. Los percentiles. Los percentiles es el mismo concepto de la mediana. Y esto yo creo que si ya entendimos la mediana, va a ser fácil de entender los percentiles. Acá tenemos la mediana, ¿cierto? Pero los percentiles es ordenar los casos de menor a mayor, tener presente los porcentajes acumulados, como los tenemos acá, y hacer zonas de agrupamiento. Por ejemplo, lo más fácil de entender son los cuartiles. Se crean 4 zonas en que van a contener, se dividen en 4. Por ejemplo, aquí tenemos 346 casos. 2346. Vamos a tener 4 grupos con 587 individuos. Es crear los percentiles o los cuartiles en este caso, es crear 4 cajones, digamos, en que van a contener individuos desde el puntaje mínimo hacia el puntaje máximo. Van a haber zonas, ¿no?, de amplitud en que, por ejemplo, van a estar los corredores muy lentos. Luego en el otro cajón van a estar los corredores lentos. En el otro cajón van a estar los corredores rápidos o resistentes, más que lentos, resistentes. Y en los otros va a estar contenidos corredores muy resistentes. Teniendo presente que desde hay corredores que, por ejemplo, corrieron 0 metros, 0 kilómetros. Imaginemos que un corredor no se movió de la punta del partida. Ese es el corredor que no corrió nada, ¿no? Hasta el corredor más rápido o más resistente que llegó a correr 20 kilómetros en media hora. Si nosotros ordenamos a estos casos desde el corredor nada resistente hasta el muy resistente y hacemos 4 grupos. Imaginen, vienen los jueces y le dicen: ustedes son 100 corredores, vamos a crear grupos de 25 y se van a ir cada uno a 4 zonas, desde el más lento al más rápido. Van a haber 4 zonas en que cada zona va a tener un punto corte, va a tener una distancia en kilómetros en que va a separar desde el corredor que no corrió nada hasta
un kilómetro que va a ser los poco resistentes, los poco resistentes. Luego de otro van a estar los resistentes. Y luego en otro grupo van a estar los muy resistentes. Acá es como si nosotros tomáramos estos 500, hiciéramos 4 grupos de 537 individuos y digamos, van a estar desde los muy jóvenes, adultos y no sé, adultos muy adultos o adolescentes, jóvenes adultos y no sé, muy adultos, por hacer una clasificación. Esos son los cuartiles. Si recuerdan la mediana, nosotros si yo hiciéramos la mediana de la mediana, sería un cuartil, un 25%. Cuando tenemos cuartiles, hacemos 4 cuartos desde que corresponden a 25% de la población ordenada de menor a mayor. Voy a lanzar los cuartiles. Los percentiles es hacer 100 grupos. Hacer cuartiles es hacer 4 grupos. Y hacer deciles es hacer 10 grupos. Estos 10 grupos contienen el número de total de individuos. Si quiero hacer 4 grupos, tomo la totalidad de la muestra, la parto por 4. Si quiero ver los deciles, vamos a ver el total de estos tipos de 2300 y tanto, 2343, y creo 10 grupos. Van a ser grupos de 235 personas. Si hago 10 grupos, y ahí van a estar ordenados desde el muy joven hasta el muy viejo, por decirlo así. Miremos los percentiles. El percentil 25, que es el Q1. El cuartil 1 es el percentil 25. La mediana es el percentil 50 o cuartil 2, Q2. El Q2 es la mediana y es el percentil 50. El percentil 75 es el cuartil 3. Son sinónimos porque es lo mismo. Porque en una cosa estamos creando 100 grupos, estamos creando 10 grupos si son deciles. Si son percentiles estamos creando 100 grupos y si son cuartiles estamos creando 4 grupos. Entonces, veamos ¿Aló? ¿Aló, maestro? Aquí estoy. Maestro. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el aporte de saber, por ejemplo, un cuartil? O sea, ¿qué cosa me está diciendo? ¿Cuál es la información que me está dando el análisis de los cuartiles o deciles o percentiles? ¿Cuál es el aporte a mi investigación? El aporte es gigante, es de lo que más aporta en todo, porque en análisis, por ejemplo, en la riqueza, por ejemplo, en Chile hay una ley que el 60%, el percentil, el sexto decil cubre
las familias que están dentro del sexto decil tienen derecho a estudiar gratis en la universidad. Tremendo aporte. El sexto decil, si un estudiante da la prueba de admisión universitaria, que es universal en Chile, en el sexto decil te permite postular a pedagogía, postular a educación, a pedagogía, y poder postular una beca de gratuidad. Eso significa lo que está diciendo los deciles es hasta qué puntaje está teniendo el 25% de la población, el 50% de la población y el 75%. Igual que las calificaciones. Miremos las calificaciones, que en calificaciones aquí se va a entender más, porque ¿qué nos van a decir los cuartiles? Vamos a decir, bueno, la mitad de la población mexicana aquí, que es una base que tengo, bueno, ¿qué calificación está teniendo? ¿Y qué política pública vamos a tomar o qué política en la universidad va a tomar para ver si las calificaciones son altas o son bajas? Eso es lo que está diciendo los cuartiles, está diciendo grupos, qué puntaje está teniendo los 4 grupos o 10 grupos ordenados. Es lo mismo que la mediana. Voy a hacer un ejercicio. Les voy a compartir esta base de datos. Esto es una base de datos de un test de estrategias de aprendizaje que lo aplicaron en universidades y centros de bachillerato mexicanos. Y hay una serie de preguntas aquí que están en escala Likert que tienen que ver con hábitos de estudio. Los hábitos de estudio son las estrategias de aprendizaje. Y hay variables numéricas, que es la edad. Otra cosa que no les dije, todo esto que estamos viendo es solamente para variables numéricas, discretas o continuas, no para variables ordinales. En las variables cualitativas solamente se ven los porcentajes, una tabla de frecuencia con porcentaje. Ahí no hay desviación estándar, porque por ejemplo en una escala de Likert tú no puedes decir no se puede decir que el promedio es 3,5, porque ¿qué es lo que pasa? Muy en desacuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. La gente que está muy de acuerdo tiene 5 veces más que la gente que tiene 1, que está muy en desacuerdo. La gente que está de acuerdo tiene 4 veces más puntaje que la gente que está muy en desacuerdo. Por eso aquí no va el promedio. No. ¿Por qué? Porque no se puede sumar
sumar y multiplicar por el número de veces, algo en que las distancias son dobles, triples, cuádruples y quíntuples. Y además aquí no hay dispersión. No hay dispersión entre 1 y el 2, no hay puntitos intermedios. Ni promedio, ni desviación estándar, ni mediana, ni ninguna cosa para la escala Likert. A lo más podría ser la moda de decir cuál es la opción de respuesta que más se repite. Pero hasta ahí. ¿Me entendieron este ejercicio? De que esto no se puede... aquí no hay promedios. No hay promedio, no hay un promedio porque una persona que está respondiendo 4 tiene 4 veces más que la persona que responde que lo tabulamos como 1. No lo hagan. Para variables cualitativas, o sea, para análisis de preguntas en escala Likert cualitativa, se hace otro procedimiento. Que lo que estamos viendo ahora es cómo analizar qué es lo primero, una variable numérica discreta o continua. Cualquiera de las dos. Voy a enseñarles la ruta análisis exploratorio y aquí tomen atención. Analizar, descriptivos, explorar. Y voy a meter a la lista de dependientes edad y promedio calificaciones. Edad es la edad en años y el promedio calificaciones están en las calificaciones con su promedio tabulado. Y vamos a aprender gráfico desactivo, tallo con hoja que no sirve para nada, y dejo el diagrama de caja. Lo que yo quería aquí eran los cuartiles. Miren, acá en los cuartiles, que en promedio calificaciones, nos está diciendo que el 50% de la población tiene hasta 81. 81 tiene un promedio de 81. Un promedio de calificaciones de 81. Desde 50 hasta 81. Y aquí lo encontramos. ¿Se fijan? Miren. Porcentaje acumulado.
maestro, no se escucha. Es que no he hablado. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, perdón. Estaba editando la tabla para que se viera más grande. Ok, disculpe. Miren, veamos el percentil 25. El 24,4 no contiene el 25. El 28,7 incluye el 25. Entonces, el percentil 25 es 78. Cae en 78. Aquí está el percentil. Entonces, eso quiere decir que el 28% de la muestra tiene calificaciones desde 50 hasta 78. Y el percentil 50 es la mediana. Y el percentil 75, miren, va a caer acá, 87. El 75% de la muestra tiene desde 50 hasta 87. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Qué cosa les está costando entender? Sí, yo creo que sí. Solo que me distraje un poquito, pero solamente cómo se calcula que el 25 es el cuartil, bueno, la mediana ya, y el cuartil, y ahí, no me ubiqué bien, pero sí, ahorita sí, ya cómo se distribuyen los casos, sí, ok. Por favor, profesor. Una pregunta, maestro. Pero el percentil 25 sería, en este ejemplo, el 28% de las mediciones están en ese espacio, en el percentil 25. No es que el 25%, sino el 28%. Había una persona hablando antes de usted, entonces le acopló la conversación. Sí, profesor, quería por favor, ¿me puede la tabla anterior mostrarme? Por favor, quiero interpretar si exactamente. Un poquito más. Quiero ver el 60%, doctor. Sí. Aquí veo, o sea, puedo decir, esta interpretación está correcta, que el 60% de alumnos tienen desde 50 hasta 84 de nota. ¿Está bien? Esa interpretación, por favor. Es que hay que decirlo así. El 60% de los casos, o sea, el de 60% tiene desde el número que parte 50 hasta 84. Ajá, sí. Claro, okay. Que en realidad es el 61,3. Porque debe incluir el 60. Exacto, perfecto. Y en la forma como usted nos ha dicho, que en Chile o en no sé en qué país, que el 60% significa que sería el sexto percentil, ¿verdad?
Entonces, estaría dentro de eso, profesor, este 61 que debe equivaler a 60. Es que, claro, eso el, es el sexto decil hacia arriba, hacia calificaciones hacia arriba, ¿no? O es el sexto decil hacia arriba. En cambio, en las calificaciones, en el ingreso, es el sexto decil hacia abajo. Entonces, es al revés, ¿no? Porque lo que se está midiendo ahí es la falta de dinero para que el Estado le dé una beca. En el puntaje de esta prueba universitaria es el 60% y superior. Entonces, es como sobre el sexto, sobre el sexto decil. Es el sexto decilo superior y en el caso de los ingresos es hasta el sexto decil. Decil porque, claro, son 4 grupos de 10. Son 10 grupos, son 10 grupos son 10 grupos. Sí, perfecto para decir, ¿verdad? Claro. Y el 61, disculpe, el 61 significaría el sexto decil, ¿verdad? Eso es lo que quiero fijar, profesor. Ahora, como usted dice, lógicamente, la parte económica es del 84, del 50 al 84, la parte económica. Pero para que tengan beca, tendrán que tener del 84 hacia arriba, no sé cómo es hacia abajo. Claro, es que aquí no son cosas distintas porque aquí yo no estoy viendo el ingreso, estoy viendo el promedio de calificaciones. Una cosa acá es si esto fuera en Chile y tuviera la ley, ¿no? que yo estoy diciendo, la gente que tenga claro, desde el 61 hasta el 100, ¿no? Y el 61, la ley diría que para ese año, además que esto es móvil, porque uno no sabe qué calificación va a tener el próximo año, ¿no? Porque por eso se trabaja el decil, porque el decil porque es móvil. El Estado no está diciendo usted tiene que sacarse un 87 para tener la cosa, ¿no? Se dice que eso es como más justo, porque se tiene presente cómo se distribuyeron los casos en ese año, ¿no? Perfecto. Sería aquí, por ejemplo, el punto de corte, la ley diría, este año en México van a tener la beca gratuita para estudiar pedagogía, la gente que tenga 84 o más. 84 o promedio de calificación, o sea, 84 o superior, lo que corresponde a gente que está en el sexto sextil, en el sexto decil o superior. Listo. Esos son los puntos de corte. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. ¿Continuamos o lo dejamos hasta acá? Maestro, sería importante que haga un comentario sobre curtosis y asimetría. Es un tema que a veces no conocemos. Lo vemos ahora entonces. Yo lo sí, iba a ver maestro, miércoles, pero ya que lo nombra, vamos a ir por eso.
Ya, miren. Aquí hay tres componentes, fíjense en los colores. Amarillo, promedio, verde, mediana y lo verde, moda. Veamos primero la asimetría negativa. Esta es una forma clásica de asimetría negativa. ¿Qué es? La asimetría es una medida de distribución o de formamiento de la media. Lo que queremos ver es que si la mayoría de los casos son mayores o menores que el promedio. Cuando estamos así, tiene una forma como de ola ascendente, eso se llama asimetría negativa, en que la moda es mayor que el promedio, mientras más hacia la derecha está más lejano al cero. Digamos que más grandes son las puntuaciones del atributo que estamos midiendo. Acá está el promedio y acá está la moda. Si esto fuera un hospital, la mayoría de los casos serían pacientes viejos. Si esto fuera una escuela, una universidad, la mayoría de los casos estarían en torno a las altas calificaciones. Y se llama negativa, ¿no? Se llama negativa porque si nosotros ponemos la media en una línea, en una recta numérica, es menor que la moda. La simetría negativa significa que la moda está hacia la izquierda, ¿no? Está hacia la izquierda que la moda. El promedio es menor que la moda. El promedio es menor que la moda. El caso esto que tiene como una ola así que ya va decreciendo, la moda azul es menor que la media. La moda es menor que la media. Y asimetría es positiva. Hay un micrófono abierto. La asimetría aquí es positiva, ¿no? Porque el promedio está hacia la derecha de la moda. Está como en una recta numérica, está hacia el lado de la línea de los positivos. En cambio, acá, en la asimetría negativa, la moda es menor que la media. El promedio se estaría acercando hacia la zona de los negativos. Por eso se llama asimetría negativa y asimetría positiva. Hay como que aprendérselo de memoria. Si la moda es mayor que el promedio, es asimetría negativa. Si la moda es menor que el promedio, eso es asimetría positiva. Maestro. Sí. Maestro. Sí. En la simetría positiva, la moda es menor que el promedio, pero sin embargo el número de casos es mayor, ¿cierto? No significa que la moda está siendo
es un número, o dicho de otro modo, la mayoría de los casos tienen puntuaciones menor al promedio. Esto sería, por ejemplo, significaría que si tenemos pacientes jóvenes y viejos, en el caso de la asimetría positiva, la mayoría serían pacientes jóvenes. O si fueran calificaciones, la mayoría de los estudiantes tendrían bajo calificaciones. Son menores que el promedio. O, a ver, pensemos en las calificaciones que uno le pueda dar, los jurados le dan a las películas. Esto sería una buena película. La simetría negativa sería una buena película, aclamada por los jueces, por los grandes críticos del cine. No sé, El Padrino, La Guerra de la Galaxia, cualquier película muy famosa, muy aclamada, va a tener una puntuación en forma negativa. Una película mediocre, detestada por la crítica, va a tener una simetría positiva. Fíjense que lo que pasa, que aquí lo que marca la tendencia es la moda. Porque si la moda está cerca al cero, significa que la mayoría de los casos están teniendo pocas puntuaciones, bajas puntuaciones, ¿de qué? De lo que sea, del atributo que esté midiendo. Si la moda se va alejando, si la moda se va alejando de la zona cero, está llegando cada vez más alta puntuación. Si esto fuera una curva normal, así como una campanita, la moda, la media y la mediana serían iguales, o el alejamiento sería muy pequeño. En una curva normal, moda, media y mediana tienen diferencia casi cero. Kurtosis. Y ahora el rollo es bien simple aquí. En el SPSS, si nos va a dar un cociente negativo, es asimetría negativa. Si da un coeficiente positivo, es asimetría positiva. Mientras más lejano del cero, significa que la presencia de la kurtosis es más fuerte. De la asimetría. Si dije kurtosis, nada que ver. Estamos hablando de asimetría. Si la asimetría es positiva en el SPSS, eso significa que estamos en presencia de esta distribución. Y si es negativa, vamos a estar presentes en esta forma de ola ascendente. Mientras más lejano del cero, positivo o negativo, es más fuerte la presencia de esta simetría. Ya, miren. Ahora esto es pensando en el promedio, pero no hacia la derecha o hacia izquierda, sino en como estábamos viendo antes, en el eje horizontal, sino pensando en el eje vertical. ¿Qué tan puntuda o qué tan plana es la media? Cuando la media es puntuda, significa que
el promedio muy elevado. Se habla de que es leptocúrtica. Acá está, esto está mejor comparado. Esto, cuando el promedio es muy alto, es leptocúrtico. Cuando es equilibrado, es una curva normal, es mesocúrtica. Y cuando el promedio es muy bajo, se llama de que tiene forma de plato, platicúrtica. Acá hay colas gruesas. Muchos casos están en los extremos. Y acá, en el caso de leptocúrtica, hay pocos casos en los extremos. Hay colas delgadas. Eso es. Las colas delgadas, aquí hay poca dispersión. Poca dispersión. Aquí hay mucha dispersión. Los casos están muy dispersos. Aquí están apretados, están contrañidos, están apretados en torno al promedio. Acá, en platicúrtica, los casos están dilatados en torno al promedio. Se están yendo hacia los extremos. Acá hay hay pocos casos en los extremos. Se está difiriendo de una curva mesocúrtica. Lo mesocúrtico es lo equilibrado. Igual en SPSS, mientras positivo es leptocúrtica, positivo. Cuando sea negativo va a ser platicúrtico. Cuando sea cero va a ser mesocúrtico. Mientras más alejado del cero, más fuerte es la presencia de la curtosis, que es el empinamiento de la media. Profesor. Aquí estoy. Sí, podría entenderse, por ejemplo, yendo a un caso económico, en el caso de platicúrtica, donde la dispersión es más amplia. Por ejemplo, en un rendimiento, en un análisis de rendimiento en el trabajo de obreros, por ejemplo, hablando de productividades, quiere decir que hay mucha dispersión en este caso de trabajadores que están alejados de una media y que eso no convendría a una empresa y que tendría que trabajar como una orientación que daría este cuadro para acortar esa dispersión, y que eso significaría que el trabajador, mediante capacitación, influencia técnica y entrenamiento, comienza a acercarse sus productividades a una media de la empresa, y de repente este cuadrito podría ir ayudando, y a lo mejor pasamos de una platicúrtica a una leptocúrtica, por ejemplo, ¿no? ¿Podría entenderse así para llevar un análisis esto? Yo creo que hizo el análisis al revés, porque... ¿Así? Sí. A ver, explique, por favor. Es que en lo platicúrtico, la mayoría de los casos están en torno a los extremos. Aquí hay mucha dispersión. En lo leptocúrtico hay poca dispersión. A ver si... Acá, esto, a ver si se ve mejor. La foto acompaña más. Esta es buena foto. Lepto puntudo, como una montaña alta. Meso equilibrado. Plati aplanado. Platicúrtica como un plato achatado. Esta forma de plato, aquí hay mucha dispersión. ¿Y por qué hay dispersión? Porque los datos están alejados del promedio, en comparación a la mesocúrtica, que es equilibrada.
En la platicúrtica hay poca dispersión. Hay concentración. Están los casos apretados en torno al promedio. Acá hay poca dispersión. Acá hay mucha dispersión. Miremoslo en el SPSS. Voy a analizar descriptivos, frecuencias, análisis exploratorio, descriptivos, explorar, tengo promedio y edad, y voy a desactivar los gráficos. Según lo que expliqué, la edad tendría kurtosis positiva o negativa. Positivo. Positiva. Kurtosis de 6,5. Eso se está alejando 6,5 unidades del cero. Se está alejando del cero hacia lo positivo. Por eso es tan fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto se lo aplicaron a gente de bachillerato y de universidades. Entonces, en México la gente con 15 años ya está en bachillerato, entonces por eso la mayoría está en 15, 16 y 17. Hagamos la interpretación entonces. Lo primero que hay que decir que reportar el mínimo y el máximo en la edad de los estudiantes. El mínimo tiene 15 años y el máximo tiene 46. El rango obviamente es la resta del máximo menos el mínimo. Y eso, aquí hay que reportar algunas cosas. La moda aquí no nos da la moda. Hay que pedirla por el otro informe. Son dos rutas distintas, se presenta la información similar. Esta está un poco más resumida para interpretarla. ¿Qué hay que ver aquí? Ya hay una diferencia entre moda media y mediana. Ya al haber una diferencia casi 2 unidades, ya nos está diciendo que no va a tener esta forma
normal. Va a ser negativo. ¿Qué cosa va a ser negativa? La, la simetría. ¿De dónde? La simetría de lo que está analizando es negativo en este. ¿En edad? No, no, acá no. Acá es positivo en edad y la moda es 16. Claro, exacto. Este es un ejemplo clásico de kurtosis positiva. O sea, de asimetría positiva. Están posicionados los casos en torno a las unidades pequeñas. Y lo que hay que explicar acá que la moda es menor que la media, lo que nos lleva a una y así lo redactaría yo, ¿no? Lo primero que vamos a decir que tenemos que una moda de 80 y una mediana de 81,89. Debemos señalar que estos casi 2 puntos de diferencia entre moda y mediana se explica en el gráfico en el gráfico 1.1 lo que demuestra una gran asimetría, una gran asimetría positiva de 6.5, lo que nos está diciendo que lo que es entendible, ya que la mayoría de los casos están agrupados en torno al promedio, están posicionados hacia las unidades más bajas en el rango de medición, dado que son estudiantes jóvenes que provienen de bachillerato. Entonces, lo primero que es decir mínimo máximo y reportar la diferencia entre la moda y la media. Se fijan que la moda es 80 y la media es 81, entonces la moda es menor que la media. Esa sería una simetría negativa. ¿Cómo? Se le fue la onda, pero esto es una simetría positiva. Es una simetría negativa, ¿no? Estamos en edad. Es una simetría positiva de 1,4. Es positiva y yo me voy a morir y esto va a seguir siendo una simetría positiva. No piense que porque a la izquierda es negativo y a la derecha es lo positivo. Es contraintuitivo, es al revés. Es asimetría negativa, porque aquí el promedio de edad, la media es mayor que la moda.
Se fijan que acá están posicionados los casos a las unidades más bajas. Y cuando tiene esta forma así, como una ola así descendente, ¿no? Pegadita. Acá incluso está muy pegado a las primeras unidades en el rango de medición. Es un ejemplo típico de asimetría positiva. Y eso se reporta. Veamos la kurtosis. En edad es 6,5 y en calificaciones es de 0,33. Este 6,5 en edad está diciendo que es fuertemente platicúrtica. Tiene forma de punta, ¿no? Visualmente uno va a ver aquí una forma de punta, no puede ver un plato. Esta también es platicúrtica. Lepto, perdón. Es leptocúrtica, puntuda. El platicúrtico es en forma de plato. Perdón, me confundí. El platicúrtica es una forma de plato. El lepto es una forma de cerro puntudo. Acá estamos, ¿no? Promedio de calificaciones, kurtosis positiva, levemente positiva. Y no es tanto porque aquí es solamente un caso nomás que se lo está haciendo puntudo. Pero si lo sacáramos, tendría una forma un poco más equilibrada. Acá hay una mayor kurtosis. Una kurtosis de 6. Y aquí hay una simetría negativa. Poquitito cercana a 0, pero positiva. Lo que es bueno, o sea, digamos que las calificaciones, la simetría sea negativa. Eso es bueno, o por decirlo así, nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes estén cada vez más cercanos hacia el 100. Entonces, para expresarlo en un informe, yo partiría primero diciendo el mínimo, el máximo, y interpretando la diferencia entre la media, moda y mediana, y asimetría, kurtosis, y continuar con cuartiles. Y obviamente también hay que hablar de la dispersión con el cociente de variabilidad. Les voy a subir el domingo un deber para interpretación de descriptivo. Apóyense en el texto de Pardo. Ahí sale bien explicado el análisis exploratorio. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo sé que es súper difícil aprender esto en un par de horas, que son conceptos estadísticos que hay que decantarlo varias veces.
pero hay que pasar por la estadística descriptiva para dar respuesta al objetivo de escribir. En este caso, si nosotros tuviéramos objetivos de investigación, yo estuviesen redactado así como describir el promedio de calificaciones de los estudiantes, o determinar la edad de los estudiantes. Como la edad no es una variable, digamos, de segmentación, no tiene tanto sentido describirla, ¿no? Porque son como las propiedades de la muestra, pero la calificación ahí tiene más sentido identificarla, ¿no? Identificar y describir porque hay que pasar por esta descripción. Imaginemos que estamos correlacionando las calificaciones con las puntuaciones de motivación. Ahí tiene sentido que primero hay que describir, y cómo lo describen con tendencia central, dispersión, posición y distribución, que es lo que vimos. ¿Alguna duda? Maestro, una pregunta. En primer término, gracias.